Entiendo que la primera etapa para salir de la víctima es reconocer y aceptar de que no eres nada de lo que piensas que eres. De que te has pasado toda la vida siendo una persona que no eres. Siendo una falsa identidad de ti. Siendo tu ego. ¿Y qué es el ego? El ego viene siendo ese sufrimiento humano que ha creado la sociedad durante los años. Costumbres, creencias, formas de ser, todo lo que tiene que ver con la sociedad que te ha enseñado en el transcurso de tu vida, que has crecido. Y nosotros, de forma inocente, como niño al fin, creemos todo lo que nos dicen. Y eso hace que no haya un cuestionamiento. Preguntarme si realmente eso que me dicen o eso que hago realmente va conmigo. Y por ese sufrimiento humano se crea el ego. El ego es la forma más pendeja para protegernos. Utilizamos nuestro ego para protegernos, pero el ego mismo nos hace sufrir. Sucede que ese sufrimiento humano y ese ego que se ha creado, esa falsa identidad que nosotros estamos viviendo, que creemos que somos, está evitando ese niño de 5 años que tú eres. Ese niño de 5 años es tu ser genuino, es tu alma, es tu amor. Porque es ese niño inocente que simplemente era y amaba y que fluía, que no tenía ningún tipo de estereotipo, ni etiqueta, ni creencia, que no se cohibía, que no se limitaba, que simplemente amaba. Ese sufrimiento y ese ego que limita a ser ese niño de 5 años, libre. Entonces, durante los años, la cosa tú la has hecho tan repetitivamente que ya tú la haces en piloto automático. Y en ningún momento tú te has sentado a cuestionar que si realmente tú vas con una creencia o con algo que tú has hecho, tú realmente vas con eso. Queremos que tomen en cuenta que la mayoría de personas se identifican tanto con el ego, con ese sufrimiento humano, que a la hora de reconocer que ellos no son eso, se le hace muy difícil. Porque reconocer que no eres lo que tú crees que tú eres durante muchos años es algo demasiado caótico. Porque eso te hace tirarte en un vacío de ¿quién soy? Y ahí empieza el cuestionamiento de las dudas existenciales y toda la vaina. Te hace caer en un vacío, en un dolor, en una víctima de que cómo diablo yo no voy a hacer lo que yo he sido por tantos años. Nuestro ego lo que hace es que nos hace la falsa identidad y el falso deseo de nosotros identificamos con lo de afuera. Identificarte con la carrera que tú estás haciendo, con tus costumbres, con tus creencias. Pero que digo algo, el 95% de tus creencias son falsas. Y tú sufres porque tú crees que son reales. Pero no, no hay algo más falso que eso. No eres lo que tú crees que tú eres, porque lo que tú crees que tú eres viene de ese sufrimiento humano, viene de la sociedad, no de ti. Porque en ningún momento tú has hablado contigo y has conectado contigo para realmente ver si eso va contigo. Tú te caes en el aire de que tú vives ya haciendo la cosa por hacerla, porque te salen. Tú no te das cuenta cuando tú haces algo, ya que vives con la etiqueta de que yo soy así. Entonces se hace todavía un proceso más difícil, porque el mundo de afuera que identifica con esa falsa identidad, con ese falso ser, lo que son las personas, las redes sociales y un sinfín de cosas, ya que tiene esa etiqueta de esa falsa identidad. Y tú, que eres tan egocéntrico, ya te la creas, te autovalidas. Independientemente de lo tan identificado que tú estés con tu ego, con ese falso sueño, con esa falsa identidad de la sociedad. Tu niño de 5 años que sigue aquí en tu alma, cada vez que tú haces algo, una forma de ser, cualquier cosa que no vaya contigo, hay una cosita, una intuición que te está hablando
diciendo que eso no va contigo. Cuando tú te incomodas, cuando todos tus sentires, cada vez que tú estás haciendo algo que no va contigo y va con tu ego, todos tus sentires se están comunicando contigo, independientemente de lo tanto que tú te viques a ti mismo. De una forma u otra, tu niño de 5 años va a tratar de salir a flote, siempre. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que aunque tú tengas 20, 30, 40 años haciendo algo repetitivamente, aunque tú te autodomines y que identifiques con tu ego, tu alma siempre va a tratar de salir. Siempre, siempre. Y claro, sí te digo que dependiendo lo tan identificado que tú estés con tu ego, sé que va a ser más fácil o más difícil desapegarte de tu ego. Porque ¿qué es lo que pasa? Que ese proceso debe ser uno de los primeros que tiene que ser el ser humano, tratar de reconocer y aceptar de que no eres lo que piensas que eres, para así aceptar por completo tu ego y separarlo para así desaprender todo ese proceso que te ha llevado toda la vida para aprender y tomar lo que eres ahora en el presente. Porque lo que pasa es que ese sufrimiento, ese ego, todo eso de afuera, hace que tú te apegues a lo superficial, te apegues a un pasado, te apegues a un futuro, te hace identificarte con cualquier cosa. Ya hay un bucle de sufrimiento, un ciclo vicioso de sufrimiento que nunca va a llegar a un fin. Ya por ese sufrimiento, por ese ego, vives desde la duda, desde el miedo, que no te permites ser tú mismo. No te permites abrirte con nadie o ser vulnerable porque tienes miedo a lo que puede pensar el otro o sentir el otro. Tienes miedo a que el otro te minimice o que valide o que invalide como que invalidaba cuando pequeño. Porque ahora, siendo adulto, te cohibes y te limitas porque cuando eras pequeño, cuando eras ese niño de 5 años que amaba y sonreía hubo una persona o una sociedad entera que te invalidaba o te minimizaba o te domesticaba diciéndote cómo deberían ser las cosas. Pero que algo sea normal o que algo se debería hacer así no significa que sea sano. No. Permítete entrar en este proceso de encontrarte a ti mismo, de cuestionar todas las cosas y llegar a ti. Deja de estar buscando validez externa. Deja de estar buscando cosas externas, cosas que superficiales. Porque al final y al cabo estás buscando algo que no va contigo. Porque estás buscando cosas para llenar tu ego, para llenar algo que no eres. ¿No te das cuenta que cada vez que tú haces algo es que el ego momentáneamente sí funciona, sí que llena, pero después que pasa ese momento que sientes vacío, que sientes mal, te sientes decaído? Eso es porque todas las carencias que tú tienes interiormente, nada de lo de afuera te lo va a llenar. Entonces, el ego no es malo. No. El ego simplemente quiere que tú lo abraces, que esté de tu lado, que sea un amigo más, que compartas con él. Pero si tú lo niegas, si tú haces todo lo contrario, ahí sí viene el sufrimiento. Tener la fuerza de voluntad suficiente para reconocer y aceptar de que no soy nada de lo que creo que soy y que he durado toda mi vida siendo un falso yo, una identidad que no soy yo, para así permitirme el proceso de volver a mí, conectar conmigo y volver a mi esencia genuina, volver a mi niño de 5 años. Te presento ya este podcast que me voy a reflejar la muerte de mi ego y el sufrimiento que es Adrián. Y le doy la bienvenida a mi niño de 5 años.
le doy la bienvenida a Bataldo para profundizar más y más mi ego, para así conectar con mi alma, con Bataldo, con mi niño de 5 años.